Hola, este es el pastor Morris Velázquez y este es Viviendo con Sabiduría. Episodio 36. Y en el programa de este día estaremos aprendiendo cómo aplicar la sabiduría de Dios a nuestra vida a través del libro de Proverbios. Muchos consejos muy hermosos basados en la palabra de Dios. Todo esto y mucho más en Viviendo con Sabiduría. Bienvenido, ¿cómo se encuentra? Estoy muy contento y agradecido con mi Dios porque podemos estar juntos en esta vida con sabiduría. Y hoy vamos a continuar con un nuevo capítulo del libro de Proverbios y nos encontramos en el capítulo número 9. Bueno, déjeme explicarle un poquito acerca de este capítulo número 9. Salomón trata de presentarnos dos aspectos bien importantes dentro de esta vida de sabiduría. Y estos dos aspectos es por un lado la sabiduría y por otro lado la necedad. Y él en este capítulo le ocupa una figura donde presenta como dos mujeres. Una, la señora sabiduría y dos, la señora necedad. Así de que quiere que nosotros podamos escuchar o ver lo que estas dos señoras tienen que decirnos y que nosotros lleguemos a una conclusión de que necesitamos mejor a la señora sabiduría que a la señora necedad. Así que, dicho esto, entremos entonces en materia. Dice, la sabiduría y la mujer insensata es el título. Dice, la sabiduría hizo una casa y le puso 7 columnas labradas. Ahora, piense también en los números en la Biblia. El número 7 en la Biblia significa perfección, que algo está perfecto. No se le puede añadir ni tampoco se le puede quitar porque es una perfección total. Entonces, presenta que la sabiduría también es una casa. Ahora, cuando yo pienso en una casa no toma un día en hacerla, sino que una casa es un proceso en el cual primero hay un plano, algo que la casa no existe todavía físicamente, pero sí existe en la mente de los que la van a edificar, llamémosle el arquitecto, el diseñador que tiene que poner los planos para que comience la construcción de las casas. Entonces, luego que la casa está ya preparada, el diseño, pues comienza el tiempo de poner lo que se llama la base de la casa, el fundamento de la casa y comenzar a construir toda la casa, sus muros, luego por el interior cuáles son las habitaciones que tendrá y las diferentes cosas que va a necesitar. ¿Qué es lo que nos representa esto? De que el camino de la sabiduría no es algo que de repente nos va a caer una unción eléctrica de sabiduría y ya todas nuestras decisiones van a ser totalmente sabias, sino que es un proceso de construcción, es un proceso en el cual yo tengo que tener ese anhelo muy grande de vivir en sabiduría, ese anhelo grande de ser una persona sabia, ese anhelo grande de salir de la insensatez o la necedad. Porque según el libro de Proverbios nos cuenta de que básicamente hay dos tipos de personas en el mundo. Las personas que ocupan la sabiduría de Dios y quienes no la ocupan la ponen bajo la parte de la necedad o ser una persona insensata. Entonces dice aún más de que tiene 7 columnas bien labradas. Hay personas de que en los primeros 7 versículos, los primeros 9 versículos del 1 al 9, pueden identificar cuáles son esas 7 columnas que se está hablando aquí, que son las columnas labradas. Entonces, muchas personas se encuentran que la primera columna que se está hablando aquí es que la sabiduría, es lo que yo le acabo de decir, no es algo que se puede hacer instantáneamente, sino que es un proceso donde tú vas esforzándote, donde claro estás orando que el Señor te dé esa sabiduría,
estás leyendo la palabra de Dios, estás escuchando enseñanzas bíblicas, estás leyendo libros sobre este tópico. Entonces poco a poco vas construyendo. Además de eso, tú la comienzas a aplicar a las diferentes cosas de tu vida y te vas a dar cuenta de que quizás muchas veces funciona, otras veces no funciona, y usted dirá, pero si debe funcionar. Claro que tiene que funcionar, pero es la aplicación que es lo que más cuesta. Es cuando nosotros comenzamos a obtener el entendimiento de cómo operan las cosas, la prudencia también. Entonces ese es un aspecto que es bien importante, que mientras yo no me meta a ese lado de la construcción, yo no voy a estar viviendo la vida de sabiduría. Yo no sé si ustedes, de las personas que me he estado siguiendo desde el episodio 1 hasta este episodio, y yo no sé si usted ha estado dispuesto durante todo este tiempo a pensar un poco más, a tomar decisiones sabias, o en sus relaciones también, y usted se habrá dado cuenta que no es fácil, y a veces es un poco frustrante que usted toma a veces decisiones equivocadas y dice, pero si yo estoy tratando de vivir una vida de sabiduría. Pero así es como es este camino, que a veces nos va a funcionar, a veces no nos va a funcionar por la falta de práctica, porque hemos vivido la vida sin contar con la sabiduría, sin poderla darle, como podríamos llamar, la importancia a que tiene que estar en la vida de cada creyente. Entonces, por eso podemos decir que esta es una de las primeras columnas. Versículo 2 dice: hizo además una fiesta en la que ofreció el mejor vino una vez puesta a la mesa. O sea, dice que la sabiduría preparó, cuando dice mató sus víctimas, está hablando de que para hacer una fiesta, claro, en aquella época mataban corderos, cabritos, reses, para hacer una gran comida. Ahora también dice ofreció el mejor vino, o sea, la mezcla de vino generalmente la ponían con canela y otras especies aromáticas para que tuviera un buen olor y buen sabor. Quizás alguien me preguntará, dirá, pero bueno, que la Biblia prohíbe el uso de las bebidas alcohólicas. Bueno, en este caso recuerde también que cuando en la Biblia se menciona mucho el vino, se está refiriendo a la alegría, se está refiriendo al gozo que produce cuando alguien tenía un gran banquete y que ofreciera vino. Era una señal de una gran celebración. Y dice, y está puesta la mesa. Ahora, cuando habla de sabiduría, y aquí podemos hablar de el segundo pilar, vemos de que hay un banquete preparado. Generalmente, podemos decirlo desde el punto de vista oriental, el sentarse a la mesa tenía una significancia bien importante. La mayoría de negocios, la mayoría de problemas relacionales se discutían a la mesa. Si tú querías arreglar algo con alguien, tenías que invitarlo a la mesa. Si tú querías hacer un negocio con alguien, tenías que invitarlo a la mesa. La mesa y la comida era el lugar donde se armaban buenos negocios, donde se reconciliaban las cosas. Por eso en el Salmo número 1, el salmista David dice: prepararás mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. O sea, sentarse a una mesa era un gran honor. Sentarse a una mesa era un lugar donde podían arreglarse muchas cosas muy preciosas. Inclusive, de ahí viene la costumbre de muchas familias que se acostumbran en la mesa a discutir sus problemas, aunque hoy en día no se recomienda mucho, porque dice que no van a disfrutar la comida por estar oyendo quizás situaciones difíciles, situaciones problemáticas. Y entonces por eso hay otros que optan que en la mesa mejor hay que estar en silencio. Pero en la cultura oriental, el momento de la mesa era el momento de más bulla, era el momento de risas, así como también de discusiones. Entonces el sentarse a la mesa es también una señal de reconciliación. Por ejemplo, el Señor Jesús en el libro de Apocalipsis, cuando Él les manda las cartas a las 7 iglesias del Apocalipsis, a una iglesia le dice: aquí yo estoy a la puerta, si alguno oye mi voz, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Se da cuenta que dice
que cuando le abran la puerta a Jesús, ¿qué es lo que va a haber? Va a haber una reunión en una mesa, va a haber una cena en una mesa. O sea, ¿qué es eso? Un acto de reconciliación. Entonces, este segundo pilar está invitando a cada uno de nosotros a que nos sentemos a la mesa de la sabiduría. Ha preparado un gran banquete, o sea, tiene grandes cosas para nosotros, para que nosotros podamos caminar este camino de la sabiduría y que nosotros comencemos a ponerla en práctica y nosotros podamos tener el entendimiento de lo que es una vida de sabiduría. La verdad de las cosas que estos versículos bíblicos, yo puedo sentir que nos está llamando a que no pasemos de largo y decir es muy complicado tratar de vivir con sabiduría. Recuerde, el Espíritu Santo es un espíritu de sabiduría y si nosotros tenemos el Espíritu Santo tenemos que usar esta parte de la sabiduría. El versículo número 4 dice: jovencitos sin experiencia o los simples, ya que le falta el entendimiento, vengan conmigo. O sea, en otras palabras, podemos decir que este cuarto pilar de la sabiduría es que la sabiduría siente una compasión por aquellos que están tomando malas decisiones o por aquellos que no tienen la suficiente experiencia en la vida. Por eso les está llamando a que vengan. O sea, hay una invitación, está interesada, como se recuerda desde el principio, se está hablando que es como que fuera una señora sabiduría. Dice la sabiduría es una casa y le puso 7 columnas labradas. Entonces verá usted de que existe ese deseo muy grande de que las personas puedan escuchar esa voz, puedan acercarse y puedan recibir la sabiduría que tiene para ellos. Versículo 5 dice: vengan a gozar de mi banquete, beban del vino que he preparado. O sea, la vida de sabiduría es una vida muy hermosa. En esta quinta columna está comenzando a darnos ya consejos. Esa es la columna del consejo, donde se le está llamando vengan y gocen, vengan y beban del vino que he preparado. Entonces, esta comida, en este caso específico, no es una comida literal, sino que son los beneficios de vivir una vida de sabiduría. Yo siempre he pensado para mi vida personal, ¿cómo sería mi vida si yo aplico la sabiduría de Dios en la administración de la iglesia? ¿Cómo sería mi vida si yo aplico la sabiduría en mi relación matrimonial, en mi relación con mis hijos? ¿Cómo sería mi vida si yo aplico la sabiduría a las finanzas personales? ¿Cómo sería mi vida si hasta en la forma de pensar o de hablar yo aplico la sabiduría? Entonces hay un llamado muy grande a que nosotros podamos comer de ese banquete de la sabiduría, que podamos disfrutar lo que es vivir una vida perfecta de sabiduría. Mire, hay algo bien importante que yo quiero que usted pueda retomar este concepto. Jesucristo viene a esta tierra, pero cuando Él muere en la cruz, resucita al tercer día, asciende a los cielos, Él deja algo para nosotros que es lo que se llama gracia. Y la gracia era para todos aquellos creyentes que reconozcan el sacrificio de Jesús en la cruz, para que puedan vivir de acuerdo a los mandatos de Jesús. Ahora, en ese espíritu de gracia que hay, ahí está el regalo de la sabiduría. Ahora, si tú estás caminando en esta relación con el Señor, tenemos que tener sabiduría en nosotros. Lo único que tenemos que hacer es admitirla, reconocerla y tratar de utilizarla. Son de los recursos que muchas personas no estamos utilizando en la vida. Así que vamos a dejar hasta aquí y vamos a continuar el día de mañana. Y esto fue todo por este día. Nos escuchamos el día de mañana.